Saludos, en este video les voy a enseñar cómo hacer pruebas unitarias o unit testing en una aplicación de Windows desde Visual Studio. Entonces la idea es hacer una pequeña prueba unitaria, pero de una forma sencilla, con el fin de mostrar cómo o cuáles son los pasos que se realizan para ejecutar lo que son las pruebas unitarias. En este momento yo tengo creado una pequeña aplicación de Windows, un formulario con el cual les voy a ejemplificar cómo se efectúa la prueba unitaria. Entonces la aplicación lo único que hace es una pequeña calculadora en la cual ingreso un número, yo lo sumo con otro número y me muestra un resultado que tenemos aquí. Entonces, para hacer una pequeña prueba lo que vamos a hacer es evaluar la función o el método que hace la suma. Eso se efectúa de la siguiente manera. En la parte interna del código del formulario, pueden ver que aquí tengo el diseño. En la parte interna tengo una función que se llama sumar. Es muy simple, ingresa una variable x, bueno, un parámetro x y un parámetro y de tipo double y retorna la suma de ambos. Entonces, si yo quiero hacer una prueba unitaria, lo único que tengo que hacer es situarme sobre el método, darle clic derecho y buscar donde dice crear pruebas unitarias. En este momento, si vemos en el explorador de archivos o explorador de la solución, solo tenemos agregado el Windows Form Application 1, así se llama la aplicación que tenemos por defecto. Cuando nosotros creamos una prueba unitaria, se nos crea como una aplicación paralela a la que tenemos, entonces como un proyecto nuevo. Entonces vamos a crear esto. Entonces en el método le damos clic derecho, le damos crear pruebas unitarias y se nos despliega esta ventana. Esta ventana nos dice primero cuál es el marco de prueba que vamos a utilizar. El marco de pruebas es como el sistema que se utilizan para hacer las pruebas unitarias. Creo que Visual Studio trae dos con los cuales se pueden trabajar muy fácilmente, pero él trae el MS Test por defecto. El US Test habría que instalarlo si se desea utilizar, pero de momento vamos a utilizar el MS Test. Lo siguiente es el proyecto de pruebas, que como no tenemos ningún proyecto agregado, entonces debemos de crear uno nuevo. El formato, básicamente del formato, el espacio nombres, el archivo salidas, el formato de clases, el formato de nombre de métodos y el código para método de prueba son, bueno, hasta el formato de nombre de método son básicamente los nombres que se le van a asignar, ya sea a la clase y a los métodos internos del proyecto de pruebas. Entonces, el último lo que hace es crearle ya sea cuerpo vacío, iniciar con null implement exception o un error de aserción. Vamos a dejarle el error de aserción para ejemplificar lo que es el método de prueba. Entonces, le damos a aceptar y él nos está creando el proyecto. Cuando ya ha creado el proyecto, vemos que tenemos, si cerramos los dos proyectos que tenemos aquí, se pueden ver que es fácilmente que son diferentes. Entonces, el que tenemos abajo es el proyecto de pruebas. Entonces, este está conectado con la aplicación de Windows. Y en este proyecto de pruebas es donde vamos a crear todas las pruebas unitarias para cada uno de los métodos o las clases que deseamos testear de la aplicación de Windows. Entonces por defecto nos abre aquí esta pantalla donde ya nos crea un form 1 test.c#, ¿verdad? CS, el cual ya está enlazado a la función suma. Vea que de una vez nos dice que se llama, o por ejemplo, que en la función que tenemos aquí por defecto es la función sumar test. Vea que una vez le agrega la palabra test, como lo definimos cuando estamos creando el proyecto de pruebas. Y de una vez nos crean el assert.file, que nos dice, eso lo que nos va a dar es un error para nosotros saber de que el método de pruebas está funcionando. Entonces, si nosotros queremos saber cómo funciona esto, o si realmente está dando un error, si realmente está conectado, entonces vamos a explorador de pruebas que está justo aquí a la par y ejecutamos la prueba. Para ejecutar la prueba podemos ir a pruebas, ejecutar todas las pruebas o podemos darle control R y luego A y se ejecutan las pruebas. Si vemos aquí el resultado nos dice que sumar test no pasó porque le estamos devolviendo un assert.file. Eso es para dar un ejemplo de cómo se muestran los errores. Ahora, si queremos probar el método, necesitamos adecuarnos a el proceso con el cual se trabajan las pruebas unitarias. Entonces, según la teoría nos dice que debemos de crear un arrange, que es básicamente instanciar
la clase donde contienen los métodos que vamos a probar. Luego lo seguido es hacer el act, que es básicamente ejecutar el método y agarrar el resultado para posteriormente hacer lo que llamamos el assert. Que el assert es, bueno, es básicamente una clase con la cual tiene varios métodos que podemos utilizarlos para evaluar el resultado del acto. Tenemos aquí entonces, lo primero en el arrange, lo que vamos a hacer es buscar la clase sumar que tenemos en la aplicación de Windows y vamos a instanciarla. Entonces podríamos crear una variable que se llame instancia y le decimos a esta variable instancia que sea igual a la clase sumar que está en el Windows Form Application 1, que así se llama el proyecto que teníamos. Windows Form Application 1. Entonces nada más le decimos que sea un New Windows Form Application 1 y ahí estaríamos creando ok, parece que necesitamos instanciarlas desde arriba. Sí, lo tenemos instanciado. Ok, tengo que referirme directamente a la clase Windows Form Application 1 y le digo Form Application. Esa, New Form. Ese es el nombre de la clase a la cual queremos testear. Está justamente aquí en el proyecto de Windows. Entonces, ya cuando tenemos esa instancia, vamos a crear el acto, que el acto sería ejecutar la función, que es básicamente ejecutar la función que se llama sumar. Entonces, podemos crear una variable que se llama suma y que lo que haga es utilizar la instancia que hemos creado y busca el método sumar, que aquí lo tenemos, y le pasamos dos valores que dicen que deberían de ser double. Entonces, ok, si metemos estos valores, no hay problemas. Aquí nos tira un pequeño error, pero se puede corregir agregando la referencia, que es que no está por defecto. Entonces, nada más agregamos la referencia y ya se corrige el error. Entonces, ahí efectuamos el acto de ejecutar el método. Entonces, vamos a verificar el resultado de esto. Entonces, utilizamos la clase assert y podemos usar el método arequal para saber si son iguales. Entonces podríamos decirle que si el resultado de suma es igual a 20, le estamos metiendo 10 de un lado y 10 del otro, debería de sumar esos dos valores y devolvernos 20. Entonces podemos probar esta prueba unitaria. Entonces la ejecutamos, está ejecutando y nos pasan. Vean que aquí nos las marca como verde, nos dice que la prueba ha pasado exitosamente. Entonces, pero ¿qué pasa si yo en lugar de 20 pongo 10, por ejemplo? Vuelvo a ejecutarlo y ya la prueba no está pasando. Entonces, eso es una forma muy fácil, simple de mostrar cómo se hacen las pruebas unitarias para una aplicación de Windows. Entonces, muchísimas gracias y espero verlos en el próximo video.